41ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio de los jueces, continuaremos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 13 dentro de la primera división del presente libro y consideraremos la séptima cautividad, donde estamos considerando el capítulo 13, la historia de Sansón y la introducción del Nazareo. Estamos considerando las marcas ahora del Nazareo. Y recordamos, dentro de la primera marca hallamos la abstinencia de la vid en todas sus formas, incluso las semillas y la piel de las uvas que debían ser rechazadas, en el verso 4 y 14. Estos detalles se nos dan en el 6º capítulo del libro de los Números. Aquí en nuestro presente estudio encontramos que un motivo secreto y oculto llevó y guió a algunos israelitas a renunciar a todo lo que en lo natural estaba retenido por el mundo, mientras que otros podían disfrutar de la vid y su fruto y sin pecar. El nazareo, fuera de cualquier obligación, no la tocaba. Sin embargo, este nazareo no estaba triste, ciertamente que no, todo lo contrario. Una santa alegría invadió su rostro y hablaba en voz alta de alguna fuente secreta de satisfacción que no podía explicarse de forma natural. Cuán enfáticamente esto nos habla de la total suficiencia de Cristo para llenar el corazón, atraer los ojos y hacernos independientes de las atracciones de la tierra, porque esto último es lo que significa la vid con todo lo que pertenece a ella, la intoxicación, la perversión del mundo, sus placeres, fama, dinero, etc. Aquí está entonces la primera marca del Nazareo de los últimos días, una separación del corazón del mundo en todas sus fases, lo que resulta en un abandono voluntario de todos sus atractivos. ¿Parece esto extremo y fanático? Bueno, entonces el nazareo de los días de Israel debe haber sido intolerante, extremo y fanático, debido a su separación de la vid. Pero Jehová no lo considera así. De hecho, fue su ordenanza, y debemos recordar que sus principios son inmutables, lo cual exigen un desempeño extremo en la vida práctica. Cualquier cosa menos le resulta repugnante. Él aborrece la tibieza. ¿Los quiere fríos o calientes? Permítanme preguntar, ¿puede haber un deleite demasiado absorbente en Cristo? ¿Es positivo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 1, con demasiada diligencia? ¿Podemos acumular demasiados tesoros allí? Esto no es legalidad. Este es el amor y el deseo profundo del corazón por Cristo. Correr intensamente tras Él para poder ganarlo. Y no podemos correr demasiado rápido ni llegar demasiado lejos en esta carrera. Ahora consideraremos la segunda marca. Esta fue una separación de los derechos y la dignidad de la humanidad. La gloria de un hombre es su fuerza, pero éste confesó por su largo cabello que había aprendido el precioso secreto de gloriarse en otro como su fuerza. Su largo cabello era un velo que lo ocultaba por completo, así como la mujer a quien se le da por cobertura, como se puede ver en 1 Corintios capítulo 11. Y leemos esta referencia, 1 Corintios capítulo 11, verso 14. Pero es una vergüenza para el hombre tener cabello largo. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Sí, verdaderamente el hombre natural considera una vergüenza ser débil, indefenso y depender de otro. Este es el lugar de la mujer, pero el nazareo acepta la vergüenza y se gloria en ello. Y su misma pérdida se convierte en su corona, porque esto es precisamente lo que el Espíritu Santo llama el cabello largo de un nazareo. La consagración de su Dios está sobre él. Números capítulo 6, verso 7, y leemos la referencia. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. La palabra consagración es la misma palabra traducida corona en otros lugares. Por ejemplo, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, como se ve en Levíticos capítulo 21, verso 12, de la versión King James traducida. El nazareo de nuestros días aprende a gloriarse en sus debilidades para que el poder de Cristo lo cubra como un tabernáculo. Leemos una referencia en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y así, vestido, lo vemos matando leones y miles de filisteos. En verdad,
Todos nuestros enemigos débiles son contra el Espíritu de Dios, quien solo necesita la impotencia humana, un vaso rendido, para mostrar y desplegar su fuerza. Y si estamos en lo cierto, el significado típico de Sansón, entonces el carácter de la liberación de los últimos días está ante nosotros. El Señor está llamando a vasos de barro débiles, indefensos. Es entonces que nos damos cuenta que aquí hay lugar para todos nosotros. Nada nos impedirá ser libertadores, solo la fuerza y la sabiduría humana. La tercera marca es el secreto más profundo y dulce de todos. El nazareo confiesa que tiene otra vida completamente diferente, una vida doblemente escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3. Una nueva creación, una vida de resurrección, completamente ajeno a la muerte. Él no conoce a nadie, no, ni siquiera a su propia madre, padre, hermano o hermana según la carne. Leemos la referencia en 2 Corintios capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, sigue juzgando que si uno murió por todos, entonces todos murieron, como dice la referencia en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por lo tanto, sigue juzgando que si uno murió por todos, entonces todos murieron. No tiene comunión con la vieja creación. Sus esperanzas, planes, ambiciones e intereses están en un escenario completamente diferente. Para alguien así, no es un dogma teológico seco y rancio, sino una verdad simple y viva. Leamos la referencia en Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Él cuenta todo lo que la carne ha incurrido, su condenación, todo lo que se le aferra, todo lo que posee, toda su capacidad, como nada para él. No se gloriará en su propia carne ni en la carne de otro. Él ha sido crucificado para el mundo y el mundo para él, como nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 14. Salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Sí, este nazareo ni siquiera conoce a Cristo según la carne. La cruz es el fin para él de toda carne. Solo conoce al Cristo en resurrección y al hombre en Cristo. 2 Corintios capítulo 12, verso 9 nos dice, y él me dijo, bástate mi gracia porque mi fuerza o mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. A su debido tiempo llegó el hijo prometido. Su madre lo llamó Sansón, parecido al sol o como el sol. El nazareo no es el sol, solo su representante durante su ausencia. Él debe brillar como testimonio de su Señor ausente. Leemos en el verso 25. El Espíritu del Señor comenzó a moverlo por momentos en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón era de la tribu de Dan, y esta tribu habla del servicio de gobierno, un gobierno que para ser bendecido debe estar primero sobre uno mismo. Es decir, debe ser vencedor en casa antes de que haya alguna manifestación pública. Él ve la necesidad de la victoria entre el pueblo de Dios. El gobierno filisteo es evidente en todas partes y clama poderosamente a Dios por liberación. El Espíritu de Dios lo insta a romper el yugo del enemigo y conducir guiando al pueblo a la libertad. Se siente impulsado a comenzar sus poderosas obras. Maravillosa exposición de la palabra de Dios. En ella podemos hallar la verdadera satisfacción de una vida consagrada y dedicada a Dios. Por ahora dejaremos por aquí confiando en el poder y la guía de nuestro Señor en la administración de su palabra de verdad. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.